Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo andan? Para hablar de esta semana del 8 al 14 de septiembre. Y le puse a esta semana en honor al portal Entre Eclipses. Tuvimos el eclipse del 7 y estamos yendo al eclipse ahora el 20 de septiembre, 2021. Y le puse amable desarme del yo. Sí, en realidad, después que le puse el título me di cuenta que la semana pasada le puse soltando esa vieja versión de mí mismo. Bueno, seguimos con la misma temática, solamente que le puse amable y desarme. Entonces, a ver, piensen que la eclipse no es que sucede ese día, ayer, sino que es un proceso que se da de manera gradual, digamos, ¿no? Por eso hablo de amable desarme. Hay una especie como de tiempo y saben que esta temporada de eclipses está siendo temporada de eclipses de nodo sur. Eso quiere decir que estamos soltando y es más, esta semana para ser exacta, el diez de septiembre, el sol que tiene que ver con mi identidad está tocando el nodo sur. Entonces eso está hablando de que hay una identidad, hay algo mío que está, realmente se está modificando, ¿no? Entonces, quizás hay que hacer el duelo de esa vieja versión, honrar esa parte de nosotros que ya está muriendo, que ya no la queremos más. Después del duelo viene como un momento de descanso, ¿no? Como de recuperación de eso, para después poder darle esa nueva forma. Entonces, honrar esa vieja versión, darle las gracias por todo lo que hizo por nosotros este tiempo y darnos lugar a esto nuevo que quieren hacer en nosotros. Y vuelvo a decir, es un proceso. Em, Fíjate que, bueno, después el jueves 11 va a ser Mercurio el que va a tocar el nodo sur en Virgo. Por eso una de las intenciones de la práctica tiene que ver con el cambio de hábitos, con algo que hacemos todos los días. En el proceso alquímico yo voy a estar dando ejercicios. Mucha gente me estuvo preguntando, ¿cómo es eso el proceso alquímico? Estuvimos una semana liberados, donde yo les iba mandando los audios. La idea es como acompañar todo el movimiento y entre una de las cosas que estoy haciendo es hablar de cada luna para poder entender desde mi mundo emocional cómo soy llevándome al cambio, cómo gestiono mi mundo emocional, bueno, porque en general la luna tiene que ver con nuestros talentos, pero también con nuestros defectos y de cómo a veces nos resistimos al cambio y nos queremos quedar en eso, como en esa parte conocida, digamos, ¿no? Entonces para eso nos sirve. Bueno. Entonces, esta semana voy a trabajar, digamos, el portal entre eclipses son 15 días, pero vamos a estar trabajando durante toda la semana cómo acompañarnos en este sandwichito que entre otras cosas trae esto cambio de hábitos, pero también otra de las cuestiones que nos va a traer este portal es salida de personas y entrada de personas nuevas a nuestra vida con un entendimiento de que eso es algo que es, o formas, ¿no? De vincularme con el otro, eh, y como mucha claridad y entendimiento, porque también estamos teniendo la conjunción del Sol y Mercurio el 13 de septiembre, que, a ver, cuando el Sol y Mercurio se unen con Mercurio directo, es como si fuera, como se está cerrando una fase, hay un entendimiento de algo que pude ver o sí, pude ver cuando el Sol y Mercurio se unieron, que se acuerdan que se unió el 31 de julio. Entonces, hubo algo el 31 de julio que quizás como que pude empezar a entender algunas cuestiones de eso que vi el 31 de julio, pero ahora, este 13 de septiembre, hay como muchísima más claridad y como te diría casi como objetividad de que eso que me di cuenta fue para algo que tiene, porque además este Sol y Mercurio están en sextil con Júpiter, entonces esto le está dando sentido y propósito. Una de las cosas que nos vamos a querer preguntar con este, se llama, o es un sextil de apertura, o un, sí, que está invitando a un crecimiento que también quiero decir, me gusta compartirle fechas para que podamos también entender.
de que cuando Júpiter, como benéfico mayor, y también habla de nuestra maestría, está en un aspecto con el Sol, está mostrando algo que quiere como ir más allá, es parte del eclipse y nos da sentido, propósito y dirección. Es decir, es como poder entender el para qué estamos, ¿no? El propósito, como esto que nos pone también en movimiento, ¿sí? Em, es también entender de que este sextil me está diciendo que no tengo que poder sola o solo, sino que me puedo apoyar en mi grupo, en mis amigos, en algún terapeuta. Pero es también trabajar el propósito de vida, ¿no? Siempre que haya eclipses, que a ver, hay 4 eclipses en el año, siempre. Todos los años hay eclipses. Ahora, estos eclipses estarían siendo muy especiales porque como el nodo norte está en Piscis, que tiene que ver con evolucionar con ese lugar donde estuvimos antes de nacer, que tiene que ver con el propósito, y Júpiter, habiéndole hecho aspecto la semana que pasada, nos está poniendo, ¿no? Como en una dirección. Entonces, sería muy importante que cada uno pueda reconocer cuál es el sentido, cuál es el propósito de vida, para qué estamos. Hay muchas técnicas que me sirven para entender esto, entre esos puede ser la astrología, el eneagrama, la cábala, qué sé yo, hay muchas, pero también está tu historia, ¿no? Cómo cada cosa que fue sucediendo en tu vida de alguna manera estuvieron marcando, te estuvieron entrenando o preparando para algo. Entonces, si vos podés identificar cuál es el patrón que se repite, vamos a suponer que tenés el Sol en Tauro y ves que siempre tenés situaciones de autodesvalorización o de desvalorización. Bueno, quizás una de las cosas que venís a aprender tiene que ver con la autoestima, ¿sí? O vamos a suponer que siempre llegás como a malos entendidos porque hay algo en la comunicación que no termina fluyendo. Bueno, quizás acá el aprendizaje tenga que ver con vos comunicando, vos compartiendo un mensaje. Bueno, vuelvo a decir, si tienen la posibilidad de leerse la carta o de hacer algún tipo de técnica o autoobservación de cuál es el sentido, este es un muy buen momento, sobre todo en temporada de eclipses, donde queremos alinearnos a lo que el alma pide y el alma nos pide cumplir con ese propósito. Em, que a ver, da sentido, da dirección y da lo que me gusta llamar voluntad de cambio. Cuando uno busca hacer un cambio en la vida, ¿cómo sostengo ese cambio que quiero hacer? ¿No? ¿Y cómo transito esa incomodidad que es transitar un cambio? ¿No? Bueno, el portal entre eclipses yo creo que nos va a dar como la data también y el entendimiento de cuando hay cosas, situaciones que se están cerrando, que están llegando a un momento como de terminar de madurar una idea o un entendimiento, que el entendimiento no lo tomen como algo que entiendo desde acá, sino como una experiencia de algo que siento. A ver, ustedes saben que, bueno, yo estoy en el método de Vikaya Iyengar y que una de las cosas que propone este método fuertemente es la experiencia. O sea, Gita Iyengar siempre dice, no va a haber ningún maestro que te pueda explicar mejor que tu propia experiencia dentro del asana, ¿no? O sea, es un método que te lleva todo el tiempo a la experiencia. Y esto es, realmente uno aprende cuando puede experimentar, o sea, no es bueno, me tengo que amar porque todo el mundo dice que hay que tener una buena autoestima. Ahora, ¿qué es una buena autoestima? Y puedo entenderlo desde la cabeza, pero la verdad que poder reconocer o poder vivir en el cuerpo, en cada fibra, qué es una buena autoestima, eso te lo va a dar solo la experiencia, ningún libro. Podés leer un libro, obviamente, podés escuchar audios sobre autoestima y todo lo que vos quieras, pero si vos eso no lo llevas a tu vida real y cotidiana, te vas a quedar con la idea de lo que es tener buena autoestima, digamos, ¿no?
Ahora, el tema sería cómo me doy cuenta que estoy teniendo una buena autoestima. Bueno, y ahí viene lo de la experiencia. O sea, nadie puede hacerlo por vos. Sí, puede haber gente que nos acompañe en el camino, pero nadie va a hacer el viaje, por ejemplo, de valorarte sin que estés participando del camino, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, no está pasando mucho esta semana, digamos que es más una especie de semana para asimilar. ¿Vieron cuando uno está haciendo la digestión que tiene más sueño, que está más cansada? Bueno, es un momento para asimilar lo vivido o lo que el eclipse me está mostrando, porque aparte estoy yendo hacia el otro eclipse. Y bueno, esto, procesarlo, ¿no? Incorporarlo, asimilarlo, experimentarlo. Entonces, ¿qué sentís que se está desprendiendo de vos para dar lugar quizás a lo nuevo que por ahora no está claro? Por eso, bueno, cuando ponía las intenciones de la práctica de esta semana y pensaba en las clases y en cómo lo armo, porque me armo toda la idea de la semana para las prácticas y ahora va a ser con el proceso alquímico sobre cuál es el contenido de los ejercicios que quiero darles para transitar esto. Pensaba en esto, ¿no? En de cómo yo me acompaño en un momento de falta de certeza o de incertidumbre sería, ¿no? Cómo cuando yo hago un vacío, a veces quiero rellenar ese vacío. Entonces, acá como la gran, entre comillas, enemiga, y no quiero traerlo como algo malo, porque ya les voy a decir por qué, el apuro o la ansiedad. Como, a ver, entre la urgencia y la calma, ¿cómo encuentro una dinámica? Porque, a ver, cada emoción es una energía que me pone en movimiento, ¿sí? Emoción viene de acción, de algo que me pone en movimiento. Entonces, saber usar esa energía a mi favor va a ser una de las claves de esta semana, porque también estamos transitando un gran trígono de agua. Y entonces el mundo emocional tenemos que saber cómo regularlo. Por un lado, hoy lunes la luna va a entrar en Aries, se va a caer hasta el miércoles, que bueno, después entra en Tauro. Y Aries quiere apurarse, quiere acelerarse, quiere saber todo ya y podemos arrebatarnos. Bueno, a ver, usar esa energía de inicio para hacer algo, pero ¿cómo te puedo decir? Como sin arrebato, ¿no? Es esa combinación entre la urgencia y la calma. ¿Cómo gestiono ese equilibrio entre la urgencia y la calma? Por eso puse esto, ¿no? Aprender a transitar el cambio desde la calma. Uno quisiera ya, digo, bueno, ¿y cuál es ese inicio? Estoy cerrando esto, bueno, a ver, tráeme, ¿qué es lo nuevo, no? Me dijeron, Cari, que la semana que viene no trabajo más en ese lugar. Bueno, decime qué viene. ¿Cómo evitas y qué te sostiene cuando estás transitando un lugar donde no hay certezas? ¿Qué te sostiene? ¿De dónde te agarras? Y acá es otra de las claves que me parece muy importante. Uno puede tener un montón de herramientas y no se agarra de nada y entonces ahí empiezo a sentirme mal, angustiada, ¿no? Como cerrada. Entonces, una de las cosas que me parece como clave es poder reconocer qué es lo que te sostiene. Te sostiene tu familia, te sostienen tus amigos, tu práctica de yoga, tu meditación, y que te sostengas en ese lugar que hace o que te da ese espacio como de calma, ¿no? Y observar qué es lo que te sostiene. Y cómo elijo yo sostenerme en un lugar donde no tengo ninguna certeza de nada. Ahora, hay algo, hay una energía que creo que de alguna manera todos tenemos, que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Esa chispa divina que vive dentro mío, que me mantiene sosteniéndome, ¿sí? Bueno, esa pregunta, em, y esto, a ver, entonces tenemos estos 3 primeros días, lunes, martes y parte del miércoles, donde vamos a estar como
como muy acelerado, entonces no tomar decisiones impulsivas, pero también hoy lunes, la luna se va a encontrar con Saturno, entonces, bueno, es muy bueno tomarnos ese tiempo para estar con nosotros mismos y no acelerarnos, ¿no? Esto de no tomar decisiones impulsivas. El miércoles, jueves y viernes hay mucha cosa ahí en la zona Virgo. Virgo es nodo sur, donde estamos soltando hábitos, creencias, porque también es Mercurio, pensamientos intrusivos o pensamientos que tienen que ver con el pasado, no como pensamientos o con el futuro. Bueno, pensamientos que no están en el aquí y ahora, claramente. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantener a la mente en el aquí y ahora? ¿No? Bueno, de eso se va a tratar todo lo que voy a trabajar con el grupo de proceso alquímico. Y por otro lado, cómo toda esa nueva versión de mí es como, a ver, esta pregunta que les dejé, ¿cómo hago para honrar esto que fui y abrirme o proteger lo que aún no nació? Cuando una mamá está embarazada, o sea, alguna vez estuvo embarazada, hay como una sensación de protección a quien está gestando. Entonces, de alguna manera, vos te estás gestando a vos. Entonces, ¿cómo protejo esta nueva gestación? Esto nuevo que quiero que nazca en mí. Eso que no nació todavía, pero que lo quiero cuidar desde un lugar diferente, honrando todo lo que viví, lo que pasó, mi historia, pero poder cuidar este nuevo nacimiento que estoy gestando. Entonces, si vos lo pensás desde ese lugar que estás cuidando esa gestación y quizás tu conciencia de cómo acompañarte en este proceso sea otra. Otra cosa que está pasando en el cielo, re importante, es que Marte en Libra va a ir a la oposición con Quirón, va a ser el 10 y lo vamos a sentir toda la semana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, Marte está en Libra, Libra es el signo como de las relaciones, Marte rige o de los vínculos, de cómo encuentro el equilibrio entre el yo y el nos, y Quirón está en Aries que tiene que ver con el yo y con las heridas. Entonces, si no supimos transitar de manera sana una relación, va a haber una especie de dolor y de toma de conciencia de me la mandé. Ahora, me gustaría de que en esto, porque me la puedo haber mandado con el otro o conmigo mismo, al final somos lo mismo. Si yo me equivoqué con un otro, ese otro también soy yo, ¿sí? Eh, entonces, si yo esta semana siento que, no sé, estoy enojada o estuve enojada con una persona y quisiera decirle de todo, bueno, yo no sé si es el mejor momento o no. La verdad que yo no te digo que no hables o que sí hables, pero que sí te observes desde dónde vas a ir a hablar o cómo vas a ir a hablar de esto que duele o que lastima, ¿sí? Porque esto va a ser como muy clave, muy importante. Bueno, el sábado 13 ya lo dijo, pero lo voy a repetir, el Sol y Mercurio se unen en Virgo. Pero lo que quiero que presten atención es que hubo algo el 31 de julio que vos viste, te diste cuenta, que ahora estás como, te estás terminando de enterar de algo y lo estás comunicando, ¿no? Y tiene que ver, y esto es muy fuerte porque tiene que ver, a ver, con algo que no estoy soltando. Vamos a suponer que el 31 de julio vos te enteraste que te quedás sin trabajo porque se estaba rumoreando y te llegó. Bueno, acá, cerquita del fin de semana, finalmente te comunican o vos estás comunicando, bueno, me voy, ¿sí? Y digo esto porque Virgo también tiene que ver con el trabajo, pero bueno, depende en qué área de la vida te caiga. Por ejemplo, para una persona Libra, esto puede ser el entendimiento de algo a nivel inconsciente, porque lo tiene en la casa 12 y esta conjunción, encima con el nodo sur, hay como ay, claro, me di cuenta y a partir de que pude hacer consciente lo inconsciente, hay una modificación.
de eso, ¿sí? Entonces, bueno, del 31 de julio al 13 de septiembre hubo todo un proceso de darte cuenta de algo, pero ahora es vos diciéndolo o vos cambiando esa identidad, ¿no? Entonces pasé de ser la trabajadora de la, no sé, municipalidad, no sé qué cosa, a no trabajo más en la... Hay algo de la identidad y darme cuenta o que estoy comunicando, ya no trabajo más en este lugar o ya no, ¿no? Hay una comunicación de algo que se está cerrando, que se está soltando. Obviamente que les voy a contar signo por signo en qué área está sucediendo esto y empezar a reconocer si yo estoy soltando esa vieja versión, ahora como que me queda más tiempo, tengo más, ponele, me quedé sin ese trabajo, no tengo más tiempo, o ahora sí me contratan en este nuevo lugar, no para todo el mundo va a ser algo negativo, piénsenlo también de estaba desempleada, dejo de estar desempleada y ahora tengo este nuevo trabajo. Entonces también hay una identidad que se está modificando, ¿se entiende? No, no lo piensen todo como sí o sí se termina una relación o se termina un trabajo. A veces se termina la soltería o se termina esto de no soy madre. Hay algo que se termina para que algo se empiece. ¿Qué termina? No lo sé, ¿sí? Ahora, como está hay un aspecto en sextil a Quirón, viene con una cierta bendición que da sentido y propósito a eso que está pasando. Por eso a mí personalmente me parece maravilloso y aunque vos sientas que eso que se está terminando es muy doloroso, créeme que viene con una bendición porque está Júpiter involucrado, pero esa bendición tiene que ver con el alma, no con el ego. El ego hubiera querido quedarse en ese lugar comodito, bueno, pero el alma le dijo, no, dale, media pila, igual está siendo amable, ¿no? Es como mucho más amable. Bueno, así que en esta comprensión, en esta claridad y entendimiento, hay una disolución del yo que lo que te invito es a observarlo sin condenarlo y sin juzgarlo. ¿Bien? Bueno, creo que no me olvido de nada, pero bueno, de decirles esto, los espero en el grupo de WhatsApp donde todo esto lo cuento para cada signo, donde ahí van a escuchar el sol y el ascendente y en el proceso alquímico, donde todo esto profundizo y les doy ejercicios para acompañarlos también con todo esto y datos sobre tu carta para entender cosas de tu carta. Así que, bueno, ahí les contaré mucho más profundo todo esto y cómo viene. Y obviamente en las prácticas de yoga, donde, bueno, todo esto lo trabajamos desde el cuerpo, que obviamente siendo en Virgo el eclipse, hay que abrir el cuerpo porque de verdad que está ahí. Hay que abrir el cuerpo, hay que involucrar, desintoxicar, elegir qué comer, cambiar hábitos de alimentación, orden en la casa. Recuerden que sin orden no hay amor, como dicen las constelaciones. Así que, bueno, ahí les dejo. Les mando un abrazo grande y los veo. Nos vemos. Chao.